participantes. Muy buenas tardes. Mi nombre es Eric Alata y me acompaña Rocío Maita. Tengan ustedes muy buenas tardes. Ambos somos especialistas de la Dirección de Evaluación Docente. Reciban nuestro saludo cordial. Como sabemos, en la etapa descentralizada del concurso de ingreso a la carrera pública magisterial 2022, se valora la competencia pedagógica de los postulantes mediante la observación del movimiento del postulante durante la facilitación de la actividad de aprendizaje y una entrevista con la que se recoge información respecto a su perfil para participar en la gestión de la institución educativa y a su compromiso docente. En esta oportunidad, vamos nosotros a dar las orientaciones a tener en cuenta para la aplicación y calificación del instrumento entrevista. Antes de ello, lo que voy a hacer es que recordar un poco la ruta, porque necesitamos que ustedes tengan a la mano el instructivo para el comité de evaluación. Para ello nos vamos a dirigir a la página de evaluación docente, en Perú Educa, ¿no? Y dentro de la página de evaluación docente, nosotros vamos a ir al enlace correspondiente al concurso de ingreso a la carrera pública magisterial. Al cargar ello, como somos integrantes, ustedes son integrantes del comité de evaluación, vamos al menú desplegable, los menús que están en el lado izquierdo, ¿no? En el menú, ahí vamos al enlace que es comité de evaluación, ¿ya? Y aquí es donde tendremos que ir a la pestaña correspondiente al botón que dice instructivo para el comité de evaluación actualizado. Bien, es en este lugar donde nosotros podemos tener acceso, ¿no?, al instructivo para el comité de evaluación, y el día de hoy trataremos todo lo que vamos a desarrollar el día de hoy, lo que se encuentra en el capítulo correspondiente a lo que es el instrumento de la entrevista, que es el capítulo 4. Bien, sigamos. ¿Qué tenemos programado para el día de hoy? Para el día de hoy tenemos programado primero presentar el objetivo de la sesión, luego vamos a hacer el recorrido, vamos a conocer el instrumento de la entrevista, vamos a ver las consideraciones generales que se tienen para este instrumento, los aspectos que son evaluados, ¿no?, las orientaciones para la aplicación. Luego de esta aplicación tenemos las orientaciones para la calificación, revisaremos el formato para la aplicación de la entrevista y también vemos cómo es que se obtienen los puntajes de esta aplicación de la entrevista. Luego de ver todo lo concerniente a lo que es la entrevista y los formatos, los procedimientos y la aplicación para la calificación, vamos a detenernos en analizar aspecto por aspecto, ¿no? El primer aspecto, que es el perfil de postulante para participar en la gestión de la institución educativa, y un segundo aspecto que viene a ser lo que es el compromiso del postulante con su profesión docente. Tendremos un bloque de preguntas y después del bloque de preguntas, haremos una actividad de ejercicio para poder, identificar algunas situaciones que se pueden presentar durante la entrevista. Bien. Finalizaremos después del bloque de preguntas con el cierre de la sesión. Como objetivo tenemos que es el brindar orientaciones a ustedes, a los integrantes de los comités de evaluación, sobre los procedimientos tanto para la aplicación como para la calificación del instrumento de entrevista, ¿no? Recordemos que estamos dentro del marco del concurso de ingreso a la carrera pública magisterial 2022. Entonces, vamos a abordar este instrumento, que es uno de los dos instrumentos que evalúan la competencia pedagógica, ¿no?, del postulante. Instrumento de entrevista. Bueno, dentro de las consideraciones generales, las cuales nos quiere decir qué es lo que implica la aplicación de este instrumento, qué es lo que tendríamos que considerar para poder aplicar el instrumento, es saber que se trata de una entrevista tipo semiestructurada, con la cual ustedes como comité les va a permitir recoger información a partir de las respuestas que brinde el postulante. Al decir semiestructurada, quiere decir que hay una suerte de preguntas en las cuales se va a realizar, pero digamos, de acuerdo a las preguntas que realice inicialmente y la respuesta que brinde en este caso el postulante, ustedes pueden seguir replanteando las preguntas para profundizar más en la respuesta. Porque lo que ayuda en este caso a este instrumento es para recoger información a partir de la respuesta del postulante. El comité también debe tener como consideración general el de comunicar a los postulantes, ¿no?, en la manera convocatoria, ¿no?, de manera formal y también con la debida antelación, la fecha, la hora y el lugar de la entrevista. Ahora, el medio en el cual ustedes deben utilizar para hacer la convocatoria tiene que ser escrito, sea un oficio, sea un correo electrónico u otro medio escrito que ustedes consideren.
Pero lo importante en ello es que ustedes puedan contar con la evidencia de que se haya enviado, que se haya remitido. Y además que ustedes puedan contar con la confirmación de que, que esta recepción haya sido, ¿no? Se haya realizado con la recepción del postulante. Entonces es importante que en esta convocatoria, en la cual ustedes van a decir la fecha, la hora y el lugar de entrevista, ¿no? Debe ser por escrito, y ustedes deben tener una constancia, ¿no? Primera, de haberlo remitido, de haberlo enviado, y también la confirmación de recepción por parte del postulante, ¿no? Recalco bien esta parte. Para ustedes en el instructivo, en el anexo 1, van a encontrar un modelo de convocatoria, ¿no? En la cual ustedes pueden utilizarla como tal cual, o también pueden hacer las adaptaciones que ustedes vean convenientes. Pero es importante que ustedes comuniquen esto sobre el hecho de tener que, digamos, considerar como dato la fecha, hora y el lugar de la entrevista, ¿no? Bien, ahora, en caso de que el postulante requiera para esta aplicación de instrumento, requiera desplazarse a una región distinta, ¿no? a la cual es de su residencia, como comité deben coordinar previamente con el postulante, ¿no? La fecha de la aplicación del instrumento. Deben coordinar para considerar el tiempo de desplazamiento, entre otras cosas que puedan mencionarse. El instrumento como tal, el instrumento de entrevista, valora dos aspectos, ¿no? Como ya hemos mencionado. El perfil del postulante para participar en la gestión de la institución educativa y el compromiso del postulante con su profesión docente. Estos aspectos es para evaluar el potencial que tiene el postulante, ¿no? Son aspectos en los cuales que no están directamente vinculados a la plaza del comité, ¿no? O sea, en este caso, digamos, estoy en la institución educativa Miguel Grau de una ciudad, no quiere decir que el postulante directamente está postulando, sino está postulando a una plaza. Entonces, a una plaza que va a desarrollarse en una determinada institución educativa que haya decidido el postulante. Pero para ello, esta entrevista va a permitir valorar ese potencial que tiene el postulante para poder, digamos, contribuir, ¿no? A lo que implica estar dentro de una institución educativa. Bien. Ahora vamos a la parte de la aplicación, ¿no? En la aplicación. ¿Cuáles serían esas orientaciones para la aplicación? Entonces, para la aplicación del instrumento se recomienda, ¿no? Que ustedes tengan siempre digamos, en cuenta momentos. Lo hemos distribuido en momentos. ¿Ya? O sea, no solamente es la entrevista, ya voy a entrevistar, no, hay varios momentos. Lo hemos dividido en 4. ¿Ya? Antes de la entrevista, al iniciar la entrevista, durante la entrevista y al cierre de la entrevista. Lo hemos separado, distribuido en momentos, de tal manera que podamos, digamos, entender lo que implicaría en sí la aplicación del instrumento de entrevista. Veamos cada una de ellas. Antes de la entrevista, como comité se les sugiere, digamos, que tengan en cuenta el elaborar su plan de acción. En el caso de decir cuándo van a ser las fechas, en qué lugar, ¿no? A qué hora debería ser, de tal manera que tengan bien planificado la distribución de acuerdo a la cantidad de postulantes que tengan ustedes que aplicarles, ¿no? En el plan de acción. También ustedes en ese espacio de planificación van a tener que distribuirse entre los integrantes del comité qué tareas van a cumplir, ¿no? Durante la entrevista, el que registra, ¿no? El que, digamos, el que va a preocuparse de tener los materiales, de tal manera que ustedes puedan llevar, ¿no? De manera organizada este evento, esta aplicación. Lo mismo también es que deben gestionar el espacio o lugar donde se va a desarrollar la entrevista. Debe ser un lugar que permita que a ustedes y al postulante que puedan desenvolverse, libre de interrupciones, que tenga un lugar con ventilación suficiente, que tenga un lugar en el cual tenga una buena iluminación, de tal manera que sea un ambiente que permita establecer ese diálogo, porque lo que estamos teniendo como meta, ¿no? Como parte es recoger la información del postulante a partir de las respuestas que brinde. También es necesario que ustedes como comité, responsabilidad también de cada integrante, es que revisen con la debida anticipación las orientaciones brindadas en el instructivo. Digo que ha mencionado cómo se descarga de la página web, ¿no? También deben revisar el formato para la aplicación de la entrevista. Vamos a ver luego el formato donde tiene secciones y qué es lo que se debería colocar en cada sección.
Y así también como la guía de entrevista. En el anexo 4 hay una guía de entrevista en la cual que la finalidad de esta guía es que se tengan ya elaboradas las preguntas para el momento de aplicar la entrevista, sepan qué es lo que deben preguntar, ¿no? Que lo vamos a ver en esta parte. Bien, entonces, primero se elabora el plan de acción, saber distribuir las fechas, los horarios en los cuales se van a aplicar la distribución en lo que está cronogramado, ¿no? De acuerdo al cronograma de lo que está publicado en la página de Evaluación Docente. La distribución de las tareas que van a cumplir cada uno de ustedes durante la entrevista, el espacio, el lugar, ¿no?, donde se va a desarrollar la entrevista, y también la revisión de las orientaciones. Las orientaciones que estamos brindando en estos momentos y que también ustedes las encuentran en el instructivo para el comité de evaluación. Veamos. Al iniciar la entrevista, ya el día en el cual citaron, ustedes recuerden que han debido convocar al postulante con la debida antelación, indicándole el lugar, la hora, ¿no?, y la fecha. Entonces ustedes acuden puntualmente al lugar, en la fecha y la hora señalada en la convocatoria. Deben estar puntuales ahí como comité. Cuando venga el postulante, como le han citado la hora, ustedes se van a presentar al postulante, indicando quiénes son los integrantes del mismo comité, y le van a decir de una manera, digamos, ¿no?, coloquial, ¿no?, una manera, le van a decir de manera sucinta también, indicándole en qué consiste, en qué va a consistir la aplicación del instrumento. Le van a informar a ustedes qué va a consistir, que le vamos a hacer preguntas, y ustedes van a registrar las respuestas, ¿no?, y les van a decir que sean también, digamos, que el postulante, que las respuestas que vaya a brindar sean precisas, ¿no?, sean precisas de acuerdo a lo que se le va a preguntar. Ahí tienen que explicarles ustedes, ¿no?, que es muy importante que respondan de manera precisa las preguntas que le vayan a ser planteadas. Eso es importante que tengan en consideración. Recuerden que ustedes lo que necesitan es recabar la suficiente información para valorar esos aspectos del postulante. Seguimos. Ahora, ya durante la entrevista, ya empezó la entrevista, ustedes como protocolo de entrevista, ¿no?, deben tener en cuenta de crear un clima de respeto, ¿no?, un clima de respeto, de cordialidad, que le permita tanto al postulante como a ustedes poder establecer el diálogo, ¿no?, un diálogo para que exista esa posibilidad de que el postulante, digamos, pueda responder a las preguntas que ustedes están planteando. Lo que debemos tener en cuenta es que es recoger información. Por ello, al plantear las preguntas, ustedes deben darle un tiempo necesario para que pueda, digamos, desarrollar su respuesta, para que pueda sustentar la respuesta, para que pueda argumentar, ordenar sus ideas tal vez, ¿no?, en ese tiempo necesario. Suficiente, ¿no?, como para que pueda postulante. Recordemos que el postulante, al estar en un espacio de evaluación de concurso, puede, digamos, sentirse un poco retraído, puede afectar muchas cosas, ¿no?, en el postulante. Entonces, igual, como consideración, tenemos que dar un espacio para que pueda elaborar su respuesta, ¿no? Y durante la respuesta que se esté brindando el postulante, como comité, debemos tener la actitud de una escucha atenta. Tenemos que prestar atención a lo que está brindando, escuchándolo, ¿no?, escuchando y tomando nota, ¿ya? Es importante esta parte, no perdernos de lo que nos dice, de tal manera que, de acuerdo a lo que nos vaya a ir mencionando en su respuesta, y nosotros ir anotando con precisión lo que nos dé como respuesta, poder replantear la pregunta, ¿no?, poder indagar sobre esa respuesta para que podamos tener la información suficiente que permita valorar cada uno de esos aspectos. Digamos, que nos di una respuesta, pero no le hayamos prestado la atención, ¿no?, puede ser una posibilidad de no recabar suficiente información. Por tanto, estar atentos, ¿no?, claro, sí, evitando gestos, imitando un lenguaje no verbal como muy bien o no está mal, esos gestos, digamos, una conducta, un lenguaje no verbal bastante calmado, sereno, respetuoso sobre lo que dice, pero sí siguiendo con la mirada, tomando nota, ¿no?, de lo que está mencionando. Digo tomar nota porque es la información, y también eso va a servir para que se pueda replantear
la pregunta o seguir indagando, ¿no? Indagando sobre lo que está queriéndonos decir como argumento. También como punto estamos viendo que durante la entrevista hay que evitar el direccionar la respuesta del postulante, el decirle, ¿no?, de anticipadamente qué es lo que tiene que responder, ¿no? El decirle, por ejemplo, ¿no?, sabemos que es muy importante los aprendizajes, ¿no?, que es importante en la carrera. ¿Qué opinas sobre los aprendizajes que son importantes? Entonces ya le estamos diciendo, por una parte, por qué es importante. Ya le estamos direccionando, ¿no? Direccionando. Eso, hay que evitar eso, hay que evitar, ¿no?, que el postulante pueda, digamos, orientar su respuesta a partir de lo que el comité le está planteando, ¿no?, decir anticipadamente. Entonces estas son las consideraciones para tener que establecer durante la entrevista. Está de más decir que como comité evitemos, ¿no?, distraernos. Por ejemplo, está el postulante, ¿no?, está el postulante brindando la respuesta y nosotros estamos, ¿no?, en WhatsApp, mirando un mensaje, un ratito, estamos teniendo llamada. Durante ese momento es preferible tener el celular, ¿no?, el celular desconectado, si es posible, ¿no? Por eso que se dice que prever un espacio, ¿no?, en el cual no haya interferencias. Y como ya tienen ustedes planificada la fecha y la hora en la cual van a realizar la entrevista, de por sí ya cancelen todos aquellos pendientes o procuren que los pendientes que tengan dentro de las labores, como ustedes tienen, dejarlas por ese momento. Imaginen que estemos en la entrevista y nos toquen la puerta, quiere que firmar un documento. En ese momento perderíamos, primero, la posibilidad de recoger la información, porque puede interrumpir y el postulante de repente puede hacer que no brinde la respuesta de manera fluida, ¿no? Y ustedes pierdan información también. Entonces es muy importante que el ambiente que se haya seleccionado y el espacio y la fecha, ustedes tengan coordinados para evitar interrupciones. Eso es durante la entrevista, ¿no? La entrevista. También cuando dice crea un clima de respeto, casualmente es el considerar a la persona, ¿no? Es dar una calidez, un trato, un buenos días, buenas tardes, ¿no?, el conocimiento con la persona, ¿no? Digamos, tener ese espacio para que pueda plantear sus respuestas de manera fluida. Continuemos. Ya lo habíamos mencionado, pero también es muy importante, ¿no?, que ustedes utilicen el anexo 4, ¿no?, el anexo 4, que es una guía, ¿no?, una guía para el comité de evaluación, una guía de entrevista, está en el instructivo para el comité. No quiere decir que esas sean las preguntas que sí o sí tienen que plantearlas, ¿no? Se refiere que es una herramienta para que ustedes puedan plantear preguntas, se les sugiere, ¿no?, plantear las preguntas, ¿no?, sí, pero con opción de que también ustedes puedan plantear algo más, ¿no?, sobre lo que ustedes crean que sea más conveniente. Esta herramienta que ustedes cuentan es la que ustedes van a tener que elaborarla, van a tener que, digamos, decir tales preguntas las tengo que hacer e incluir otras. De tal manera que tienen ustedes una suerte de postulantes a evaluar, les apliquen las mismas preguntas, ¿no?, y sepan qué preguntar en cada momento. Es importante tener en cuenta eso, y el tener esta guía de entrevista, un elemento, una herramienta orientadora sobre las preguntas que se vayan a realizar. Claro está de que las repreguntas que se vayan a formular van a depender casualmente de las respuestas que se brinden a partir de las preguntas iniciales que hayan planteado, pero ya serían esas respuestas, esas preguntas, digamos, las primeras que se las realizarían serían ya planificadas, ya pensadas, ¿no?, ya pensadas. Lo importante es que a partir de esta herramienta de la guía, ustedes puedan utilizarlas y dependiendo de lo que el postulante brinde como respuesta, ustedes sigan indagando más. Ustedes profundicen sobre las respuestas que les ha brindado el postulante. ¿Bien? Entonces, tengan en cuenta que las repreguntas tienen ese sentido, ¿no?, el profundizar, ¿no?, algo que ustedes consideren importante dentro de lo que han mencionado y que sí que sirve para recoger información, ¿no?, información al postulante. En caso el postulante, digamos, necesite volver a replantear la pregunta, tal vez igual planteen la pregunta
y sigan el norte de lo que consiste en la aplicación de instrumento para poder valorar cada uno de los aspectos. Ahí vemos que lo vamos a revisar también después. Vamos a ver que esta guía, ¿no?, está dividida por aspectos y por criterios. Los aspectos tienen cada aspecto tiene 2 criterios para ser evaluados. Continuamos. Bien, ya para el cierre de la entrevista, cuando ustedes ya, digamos, han planteado la última pregunta de la guía que ustedes ya han planificado anteriormente, ¿no? Ustedes llegan con su guía de entrevista, en la cual ya saben qué han preguntado, ¿no? Entonces, cuando ya han preguntado la última, igual verifiquen, antes de cerrar la entrevista, verifiquen de que las preguntas que ustedes hayan previsto aplicarlas para valorar cada uno de los criterios, para valorar los aspectos, ¿no?, estén con información, cuenten con respuestas, ¿no?, que tengan ustedes la información necesaria, porque estas informaciones necesarias son las que les va a dar sustento a la calificación que ustedes le asignen. Deben contener suficiente información que les permita a ustedes valorar los criterios, ¿no? ¿Se imaginan recibir que ustedes al momento de que ya terminó la entrevista se olvidaron de aplicar una pregunta, ¿no?, una pregunta, ¿no? Y ahora no se ha dado ese caso, pero porque siempre ha habido las orientaciones y han seguido las orientaciones ustedes a ello. Pero suponiendo, ¿no?, la distracción, esa distracción ustedes la superan antes del cierre, ¿no? Nos faltó aplicar esta pregunta y plantean la pregunta. Por eso es que deben ustedes verificar con la toma de notas si es que ya se recogió la información necesaria para valorar cada uno de los criterios. A la pregunta, si tienen como 10 preguntas a plantear, 8 preguntas a plantear, es preferible que las vayan registrando, tomando nota de manera ordenada, de tal manera que ustedes puedan identificar con facilidad qué pregunta no han realizado. Porque todas las preguntas que ustedes han planificado y que han elaborado en su guía de entrevista son necesarias para recoger información. Entonces, tengan en cuenta esa parte. Bueno, ustedes también, cuando ya verificaron que no han omitido algo, alguna pregunta, que tienen información, en ese momento ya cierran la entrevista, le informan al postulante que acabaron la entrevista, ¿no? Les agradecen la participación, ¿no?, en esta evaluación, en esta aplicación del instrumento, ¿ya? Si hay este espacio y el postulante les pregunte sobre la aplicación de otro instrumento o alguna situación que quiera informarse sobre lo que concierne a la etapa descentralizada, es un espacio para que ustedes le puedan brindar. Bien, brindar. Entonces, estar también dispuestos en ese momento ante cualquier duda, ¿no?, o pregunta sobre lo que implica esta etapa descentralizada del concurso. Tal vez le pueden preguntar sobre la aplicación de los otros 2 instrumentos, ¿no?, sobre la matriz de valoración de la trayectoria profesional, sobre las rúbricas de observación de aula, la rúbrica de observación de la facilitación de una actividad de aprendizaje, está con el nombre anterior. Pero sobre ello encuentren, ustedes, digamos, van a encontrar posiblemente dudas, alguna pregunta del postulante sobre esta etapa, ¿no? Entonces, este momento es un espacio en el cual el postulante podría aprovechar y ustedes le brindan esa información. Pero recuerden, antes de cerrar la entrevista, antes de que despide el postulante, verifiquen que tengan la información necesaria para poder ustedes calificar, para que puedan ustedes valorar cada uno de los criterios, ¿ya?, cada uno de los criterios que son valorados en este instrumento. ¿Bien? Entonces, no cierren la entrevista, digamos, sin haber verificado anteriormente. Bien. Ahora veamos, cuando ya se aplicó, entonces viene ahora la parte de la calificación. Ahora, ustedes ya en sesión, puede ser inmediatamente, no inmediatamente de la entrevista, pues, lo dejé mejor, ¿no? Ya tienen ustedes registradas la información ahí. Entonces, ustedes o van a organizar sus anotaciones por cada criterio evaluado. Como han aplicado las preguntas y saben que corresponden al orden de los criterios, entonces ustedes ahí van a organizar lo que han anotado, lo van a organizar y van a ustedes a leerlo, ¿no? Van a ustedes a leerlo, lo van a organizar y lo van a trasladar al formato
para la aplicación de la entrevista. Ahí recién lo van a trasladar. Porque para el momento de la entrevista y al plantear las preguntas, lo que ustedes van a tener es una hoja, ¿no? Un cuaderno, algo donde vayan ustedes a anotar ¿no? con precisión la respuesta que brinden al postulante. A la pregunta 1, ustedes ¿no? en la pregunta 1 ya anotan la respuesta. Por eso es importante tener la guía de entrevista, porque saben qué pregunta es y anotar. Entonces, para cada pregunta hay una respuesta, ¿no? que se haya brindado, y esas corresponden al criterio, por cada criterio. Entonces, ustedes, al momento de haber organizado sus anotaciones, van a completar este formato, ¿no? El formato para la aplicación de entrevista. Entonces, ¿qué dice ahí? Para ello van a registrar, ¿qué cosa? Los datos informativos de cuándo se realizó, el nombre de quién, ya vamos a ver cada una de ellas, ¿no? Estos datos informativos, ¿no? Y además va a haber un espacio para poder colocar las preguntas que se han formulado. Tengan en cuenta eso, por eso también es importante la guía. ¿Qué pregunta se le formuló al postulante? La pregunta tal, la pregunta tal. Y en el lado correspondiente, la información, ¿no? que han recabado a partir de lo que el postulante le brindó como respuesta. Cada criterio tiene su espacio. Vamos a revisar el formato de cada criterio tiene su espacio, un lugar donde se va a registrar para el criterio 1, para el criterio 2. Entonces, de tal manera que ustedes completen ya el formato y ustedes van a leer las respuestas ya en consenso, en conjunto van a leer las respuestas a lo que valore el criterio, y con esa lectura ustedes van a establecer el puntaje. Ustedes le van a asignar un puntaje a cada criterio que es evaluado. Son 4 criterios. Vamos a ver también qué puntaje tiene cada criterio. Pero ustedes, de manera consensuada, al leer, ¿no? al leer las anotaciones que se han realizado a partir de las respuestas por cada criterio, le van a asignar un puntaje, una puntuación. Y de esa manera van a estar ustedes calificando, ¿no? Calificando. Ese puntaje también se anota, ¿no? Se registra en el mismo formato del instrumento. En el mismo formato de instrumento, para cada criterio hay un espacio donde va a escribir ustedes el puntaje que le han asignado a partir de la lectura de las anotaciones que ustedes han realizado, ¿no? que se tomaron pues con las respuestas del postulante. Ahora, el puntaje, ¿cómo se obtiene? ¿No? ¿Cómo se obtiene? Sabemos que son 2 aspectos. Este instrumento valora 2 aspectos. Entonces, por cada aspecto hay un puntaje máximo de 5 puntos. Como son 2 aspectos y cada aspecto tiene un puntaje máximo de 5 puntos, entonces el puntaje máximo que se puede alcanzar en este instrumento es de 10 puntos. Tengan en cuenta que aquí no hay un puntaje, ¿no? Un puntaje mínimo para decir que sí voy a, digamos, he aprobado, ¿no? No, acá no hay ningún puntaje mínimo, como lo que es en la rúbrica de observación de la facilitación, que sí se exige que hay un puntaje mínimo de 30. Acá no hay un puntaje mínimo. Lo que sí, por cada aspecto hay una valoración de 5 puntos, por tanto hay 10 puntos en total. Ahora, si vemos aquí en la tabla, ¿no? Cada aspecto tiene 2 criterios. El criterio trabajo colaborativo con los integrantes de la comunidad educativa tiene un puntaje máximo de 3 puntos. El criterio contribución en la construcción e implementación del instrumento de gestión de la institución educativa tiene un puntaje de 2 puntos. Ambos suman 5 puntos para el aspecto perfil del postulante para participar en la gestión de la institución educativa. El segundo aspecto, que es compromiso del postulante con su profesión docente, tiene también 2 criterios de evaluación. El primero es reflexión sobre la práctica y pedagogía, cuyo puntaje máximo es 3 puntos. El segundo es interés por participar en acciones de desarrollo profesional, cuyo puntaje son 2 puntos. Ambos, ¿no? Los criterios suman 5 puntos para este aspecto. Como vemos, al finalizar, el puntaje máximo que podría tener un puntaje el postulante luego de la entrevista sería como máximo 10 puntos. Bien. Así se obtiene el puntaje, ¿no? en este instrumento. A ver, ya hemos comentado, ¿no? que este instrumento no tiene puntaje mínimo, ¿no? requerido. Por lo que en este caso ustedes también tengan bastante en cuenta eso. Si el postulante no se presente el día de su aplicación, esto no va a constituir una causal de retiro o concurso. O sea, no es que ya no lo voy a evaluar, se ha retirado, no. El postulante sigue
¿no? Ustedes van a aplicarle los instrumentos que tienen que aplicarle en esta etapa descentralizada. No se le interrumpe su evaluación. Continúa. No hay un puntaje mínimo requerido. Bien. Ahora, vamos a ver lo que habíamos mencionado, dónde es que se va a registrar en la aplicación. Aquí tenemos una parte de la primera cara de este formato. Primera cara. Tenemos aquí los datos de la sede de evaluación, el lugar donde fue realizada la entrevista, ¿no? El objeto LODRE, la localidad, en qué región, ¿no? Los datos del postulante, en este caso los nombres, tal cual figura, ¿no? en la relación que ustedes tienen, ¿no? Luego sigue el grupo de inscripción, el número de DNI, que se debe señalar si cuenta con discapacidad, el tipo de discapacidad, ¿no? Si hay otro tipo de que no está catalogado dentro de lo que se debe escribir ahí, ustedes colocan si hay otro tipo. ¿Bien? Y bueno, en este caso hay un asterisco que si requirió apoyo para la aplicación, ¿no? Porque recordemos que los espacios que también ustedes vayan a gestionar tienen que prever en caso alguien presente alguna discapacidad, por ejemplo, ¿no? Que de repente el postulante no registró ninguna discapacidad, pero justo el día anterior tuvo un esguince, ¿no? Entonces ya no puede desplazar un esguince en el tobillo, va a estar con muletas, con silla de ruedas, ¿no? Y va a la sede, ¿no? A la sede de evaluación. Entonces hay que prever, ¿no? Hay que prever esos casos en que puedan presentarse, requerir un apoyo para poder desplazarse, ¿no? Un lugar donde pueda él tener el acceso para poder realizar la entrevista. Bien, también tenemos los datos de la aplicación, como dice ahí, es la fecha, el lugar que habíamos mencionado, quiénes los integrantes de evaluación que aplicaron el instrumento, en este caso van a estar los tres, ¿no? Tres integrantes, los nombres de los tres, ¿ya? El puntero, los tres integrantes, mi puntero, ya está, listo. En la siguiente página tenemos la entrevista, como tal cual, la definición. Nos vuelven a decir qué es la entrevista, nos dicen los procedimientos, los aspectos, qué es lo que se valora, y como les había comentado. Por cada criterio, en este caso el primer aspecto es perfil del postulante para participar en la gestión de la institución educativa, tiene dos criterios. Criterio de trabajo colaborativo con los integrantes de la comunidad educativa, y tenemos lo que es contribución en la construcción e implementación de los instrumentos de gestión de la IE. Tenemos una columna para anotar las preguntas que se han formulado, y esa es la que casualmente se encuentran en la guía de entrevista y también en las anotaciones, porque las repreguntas son las que, digamos, uno podría planificarlas, pero siempre van a estar, digamos, relacionadas a lo que brinde como respuesta el postulante. Y en el lado derecho, este formato de los de ese puntaje obtenido. Entonces, en este puntaje obtenido, si recordamos, el primer criterio tiene una valoración de 3 puntos y el segundo criterio una valoración de 2 puntos. De acuerdo a lo que está, digamos, registrado, ustedes van a asignarle la puntuación, ¿no? Escriben la puntuación aquí en el lado derecho, escriben la puntuación en la columna correspondiente, ¿no? Correspondiente. ¿Bien? Para cada uno de los criterios. Para cada uno de los criterios. ¿Qué más tenemos? A ver. La página última ya, ¿no? En la página última, ¿no? Donde está registra la tabla, el puntaje obtenido en cada aspecto. Quiere decir que aquí vamos a colocar, ¿no? Vamos a colocar el puntaje máximo, ¿no? El puntaje que se haya obtenido. A ver, vamos a revisar un poco anteriormente. Aquí, en esta otra entrevista, ¿no? En esta página del formato de la aplicación de la entrevista, aquí vemos
que está por criterio, ¿cierto? Por cada criterio, y cada criterio se le ha planteado las preguntas que se le han formulado durante la entrevista. Entonces, en esas preguntas que se le han formado durante las preguntas, van a estar acá, ¿no? Van a estar en este lado, en esta columna. Van a estar las preguntas formuladas, van a estar inclusive también las preguntas que se han utilizado para indagar, ¿no? Para indagar lo que es la repregunta. Y en el lado derecho va a estar lo que significa, ¿no? Las respuestas que se han brindado, la información que se ha obtenido a partir de la pregunta. Se le va a asignar una calificación y esa calificación para cada criterio se coloca en el lado derecho. En el lado derecho para cada criterio. Para este aspecto hay 2 criterios y cada uno va a tener su respectiva calificación. Es por ello que en esta página donde se coloca los puntajes obtenidos, acá nos figura, nos hace recordar que el puntaje máximo por cada aspecto es 5 puntos, ¿cierto? Pero acá debemos colocar el puntaje obtenido. El puntaje obtenido, recordemos que es la suma de estos 2 puntajes, el puntaje del criterio 1, por decirlo, y del criterio 2. ¿De qué? Del aspecto, del primer aspecto, perfil de postulantes para participar en la gestión de distribución educativa. Estos 2 puntajes se suman y se escriben en esta columna. Ustedes colocan el puntaje para cada uno de los aspectos, suman y escriben el total. De ser pertinente alguna observación, las anotan también, ¿no? Como en el caso de haber requerido un apoyo, ¿no? Que no estaba previsto, ¿no? En el caso de una persona que no presentó discapacidad, pero presentó y necesitaba un apoyo de desplazamiento u otra silla diferente. Bien. Una vez que hayan llenado de manera consensuada y calificado, todo el comité de evaluación coloca aquí, ¿no? Previamente la fecha, el lugar, van a firmar en señal de conformidad de que la información recabada, ¿ya? Van a estar conformes, los 3 integrantes van a estar conformes de lo que está escrito en la información recabada en las preguntas planteadas se hayan realizado, ¿no? Asimismo como el puntaje asignado. Bien, este es el formato. Entonces, este formato para la aplicación de la entrevista, ustedes lo encuentran disponible. Van a entrar ustedes a la página web de evaluación docente. En la página web de evaluación docente, ustedes van a ir, como habíamos visto hace un momento, van a ubicar la sección correspondiente al concurso de ingreso a la carrera pública magisterial 2022 y hacen clic en el enlace de la sección correspondiente, buscamos en el menú izquierdo, nos desplazamos hasta donde dice comité de evaluación y van a encontrar ustedes una sección que dice formatos para la aplicación del instrumento. Aquí van a encontrar lo que es rúbricas de observación, modalidad EBR y EVA, rúbricas de observación, modalidad EVE, y te encontrarán también lo que corresponde al formato de entrevista. Hacen clic y ahí ustedes van a poder descargar ese formato que estamos viendo en pantalla. Entonces, este formato lo van a utilizar ustedes para poder registrar, ¿no?, las anotaciones de manera consensuada, asignar un puntaje por cada criterio y al finalizar trasladar esos puntajes por cada criterio, hacer la suma correspondiente y todos los miembros del comité de evaluación van a firmar en señal de conformidad de que todo lo registrado está de acuerdo a lo que ellos han elaborado. Bien. Bueno, hasta esta parte hemos revisado en conjunto lo que vendría a ser el formato para la aplicación, hemos visto las consideraciones generales, hemos visto las orientaciones para la aplicación, orientaciones para la calificación. Bien, ahora vamos a ver, le voy a dar pase a mi compañera Rocío para realizar la siguiente parte que corresponde a profundizar un poco más en estos aspectos que son valorados en este instrumento de entrevista. Rocío. Ok, muchas gracias, Eric. Gracias. Entonces, bien, para continuar voy a proyectar, ¿sí?, lo que viene a continuación, que es respecto a desarrollar ya cada uno de los aspectos, ¿no?, que se valoran con el instrumento entrevista, ¿no? Vamos a iniciar entonces con el primer aspecto, ¿sí? Bien, veamos. Bien, el primer aspecto entonces que se evalúa con la entrevista es el perfil del postulante para participar
en la gestión de la institución educativa. Con este aspecto se evalúa el potencial que tiene el postulante para participar en la gestión pedagógica de la institución educativa con el fin de contribuir a la generación de aprendizajes de calidad. ¿Cómo hacemos para evaluar este aspecto? Se ha contemplado la valoración de dos criterios. Primero, tenemos en cuanto al primer criterio, que es el trabajo colaborativo con los integrantes de la comunidad educativa. Y el segundo criterio, la contribución en la construcción e implementación de los instrumentos de gestión de la institución educativa. Veamos cada uno de estos criterios. Para valorar el criterio 1, que es el trabajo colaborativo con los integrantes de la comunidad educativa, el comité de evaluación, a partir de la información proporcionada por el postulante en la entrevista, ¿no? Sabemos entonces que ustedes, integrantes del comité, aquellos que están encargados de realizar esta entrevista, ¿no? Recordemos que ustedes previamente, ¿no? Se han organizado y han podido ustedes determinar funciones para algunos de ustedes y alguno, ¿no? Tendrá a cargo la entrevista, ¿no? Entonces ustedes se van a distribuir, ¿no? Bien, entonces ustedes pues con esta entrevista van a recoger información, ¿no es cierto? ¿Y qué van a identificar, ¿no? Con respecto a este primer criterio. Reconocer el valor de trabajar, ¿no? Si es que este postulante va a reconocer este valor de trabajar de manera colaborativa con los integrantes de la comunidad educativa para el logro de las metas en común. Como por ejemplo, ¿no? Una de las metas en común que tenemos, ¿no? Serían los aprendizajes de los estudiantes, ¿no es cierto? Y también si este postulante muestra condiciones para trabajar en equipo, ¿no? Como por ejemplo la escucha atenta, ¿no? Por ejemplo, esa es una condición pues para el trabajo en equipo, ¿no? La disposición al diálogo e intercambio, ¿no? Y también la orientación hacia el logro de una meta en común. Tenemos aquí, vamos a revisar a continuación preguntas sugeridas, ¿no? De la guía de entrevista. Ya Eric lo mencionó, ¿no? Que esta guía de entrevista está, bueno, es el anexo 4. Ustedes lo pueden encontrar en el anexo 4 del instructivo para el comité de evaluación y son preguntas sugeridas, ¿no es cierto? Bien, entonces para este criterio se han planteado estas preguntas, ¿no? Entre las que tenemos, ¿no? Las siguientes, vamos a ver, ahí también ustedes pueden apreciar, ¿no? Vamos con la primera pregunta, ¿no? Para usted, ¿tiene valor trabajar de manera colaborativa con los integrantes de la comunidad educativa? ¿Por qué? ¿No? Fíjense entonces qué es lo que está preguntando, ¿no? En este caso el entrevistador, ¿no? Vamos con otra pregunta. ¿Encuentra ventajas en realizar actividades pedagógicas de manera colaborativa con sus colegas frente a hacerlo solo? ¿No? Entonces ahí seguro va a haber una respuesta, ¿no? Por parte del postulante y en este caso habría una repregunta, ¿no? ¿Cuáles son? ¿No? Otra pregunta dice, ¿piensa que trabajar de manera colaborativa con los padres de familia aporta la mejora de los aprendizajes de los estudiantes? ¿Cómo? ¿No? Fíjense entonces ahí las preguntas, hacia qué están orientadas estas preguntas, ¿no? Como ustedes pueden ver, en este primer bloque de preguntas, van a permitir recoger información sobre lo que se describe en este primer criterio. ¿Con respecto a qué? Con respecto a la capacidad del postulante para reconocer el valor de trabajar de manera colaborativa con los integrantes de la comunidad educativa. Veamos las siguientes preguntas, ¿no? Entonces ustedes pueden, estas preguntas, ¿de dónde los estamos tomando? Están, ¿no? Contempladas en el anexo 4, ¿no? Del instructivo para el comité de evaluación. Y son preguntas sugeridas, ¿no? Bien, vamos a ver entonces este otro bloque de preguntas. Comparta una experiencia reciente sobre alguna actividad o tarea que haya realizado de manera colaborativa junto con otros miembros de
una institución educativa, ¿no? ¿En qué consistió esta actividad y cuál era la meta en común del equipo? ¿Cómo se organizó el equipo? ¿Qué rol desempeñó? ¿Cómo aportó al logro de la meta en común? ¿No? Si seguimos viendo las preguntas, vemos otra pregunta. ¿Qué habilidades personales que usted posee considera que favorecen o fortalecen el trabajo colaborativo? Menciónelas, ¿no? Una a una y explique cómo estas favorecen en el trabajo en equipo, ¿no? Entonces, como se han dado cuenta, en este bloque, ¿no? Son preguntas pues que están relacionadas, ¿no?, con otro de los atributos que se valora también en este primer criterio, ¿no?, referido a que el postulante, ¿no?, muestre condiciones para trabajar en equipo, ¿no? Entonces él explica, ¿no?, cómo, si tiene algunas condiciones para trabajar en equipo, cuáles son, ¿no?, si él considera ello, ¿no? Bien. Recordemos que estas preguntas, ¿no?, son sugeridas una vez más, ¿no? Ustedes pueden formular otras, ¿no? También pueden modificar, ¿no?, o adaptarlas según lo que creen conveniente, ¿no? De acuerdo a al su contexto, por ejemplo, o al grupo de inscripción, ¿no?, principalmente, ¿no?, al grupo de inscripción al cual postula el postulante, ¿ya? Bien. Y ustedes pues pueden ir cambiando, modificando, ¿no?, haciendo otras repreguntas, siempre que éstas permitan recoger la información necesaria para valorar el criterio. Bien, vamos entonces a continuación a ver el siguiente criterio, el criterio 2, ¿no? Estamos entonces en el aspecto 1, ¿no?, en el primer aspecto. Bien, para valorar el criterio 2, ¿no?, que es la contribución en la construcción e implementación de los instrumentos de gestión de la institución educativa, el comité de evaluación, a partir de la información proporcionada por el postulante en la entrevista, debe identificar si dicho postulante conoce los principales instrumentos de gestión y es capaz de explicar su utilidad, ¿no?, y en qué consiste su proceso de construcción. Además, si logra definir cómo desde su rol como docente aporta en su implementación. Vamos entonces a revisar algunas preguntas sugeridas de la guía de entrevista, ¿no?, y que les pueden servir a ustedes para recoger información respecto a este criterio. Bien, tenemos, ¿qué instrumentos de gestión de la institución educativa conoce? Seleccione uno de ellos, describa en qué consiste y explique su utilidad, ¿no? Entonces, de frente esta pregunta está apuntando, ¿no?, a lo que se quiere recoger respecto a este segundo criterio. Otra pregunta es, dice, ¿podría describir en qué consiste el proceso de construcción de alguno de los instrumentos de gestión que conoce? ¿No? Entonces ahí le piden que describa, ¿no?, en qué consiste este proceso de construcción. Entonces, si el postulante ha participado, ¿no?, obviamente pues va a poder describir, ¿no es cierto?, porque ha participado en la construcción de alguno de ellos. Nos damos cuenta entonces, ¿no?, que estas preguntas permiten recoger información, ¿no?, sobre lo que se describe en este segundo criterio, ¿no?, con respecto a que si el postulante pues conoce, ¿no?, los principales instrumentos de gestión y si puede explicar su utilidad, ¿no?, y en qué consiste el proceso de construcción del instrumento. Veamos otra pregunta. ¿De qué manera podría usted aportar desde su rol como docente a la implementación de los instrumentos de gestión de una institución educativa? ¿No? Entonces, acá ya hablan acerca de la implementación, ¿no? Entonces, estamos notando en que con esta pregunta, pues, también podemos recoger información acerca de este segundo criterio, ¿no?, respecto a que si el postulante define cómo desde su rol docente aporta en la implementación de los instrumentos de gestión. Bien, hasta acá entonces el primer aspecto. Pasemos al siguiente aspecto, que es el aspecto 2, ¿no? ¿Cuál es? Es el compromiso del postulante con su profesión docente. Bien, veamos qué se evalúa con este aspecto. Bien, en el segundo aspecto, entonces,
se evalúa el compromiso que muestra el postulante con su profesión docente, teniendo como eje central de su labor la búsqueda del bienestar del estudiante. Para evaluar este aspecto, se ha contemplado la valoración de 2 criterios. El primer criterio es la reflexión sobre la práctica pedagógica y el segundo criterio es el interés por participar en acciones de desarrollo profesional. Veamos cada uno de estos criterios. Entonces, para valorar el criterio 1, que es la reflexión sobre la práctica pedagógica, el comité de evaluación, a partir de la información proporcionada por el postulante en la entrevista, debe identificar si dicho postulante realiza procesos reflexivos sobre su práctica docente, que le van a permitir identificar tanto sus fortalezas como sus oportunidades de mejora, y si puede dar cuenta de cómo estos influyen en su desempeño como docente. Bien, entonces, esto es lo que se debe identificar, ¿no?, para este primer criterio. Vamos a revisar, ¿no?, las preguntas sugeridas de la guía de entrevista para este criterio 1 del segundo aspecto. Veamos. ¿Evalúa usted su desempeño docente? ¿Con qué frecuencia lo hace? ¿Utiliza algún instrumento o registro? ¿Qué hace usted con la información recogida sobre su desempeño? Fíjense, ¿no? Ahí están también preguntas, ¿no?, que están enfocadas directamente, ¿no?, a recoger información, ¿no?, sobre este criterio. Otra pregunta, ¿qué fortalezas ha identificado en su práctica pedagógica? ¿Qué impacto tienen estas fortalezas en su desempeño docente? Otra pregunta es, ¿qué aspectos por mejorar han identificado en su práctica pedagógica? ¿Qué impacto tienen estas oportunidades de mejora en su desempeño docente? ¿No? Entonces, fíjense, analizando estas preguntas, vemos que están relacionadas directamente con lo que se valora o con lo que se busca recoger en este criterio 1, ¿no?, del segundo aspecto. Bien. Veamos entonces el segundo criterio, que es el criterio 2. Para valorar el criterio 2, que es el interés por participar en acciones de desarrollo profesional, el comité de evaluación, a partir de la información proporcionada por el postulante en la entrevista, debe identificar si dicho postulante muestra disposición a la mejora continua de su práctica pedagógica, mediante la participación en actividades formativas orientadas a atender sus necesidades de aprendizaje profesional. Entonces, este postulante, ¿no es cierto?, ¿no?, ya ha identificado, ¿no?, cuáles son sus fortalezas, ¿no? ¿Se acuerdan? Que también se había buscado información al respecto, ¿no? Él ha identificado cuáles son esas fortalezas, esas oportunidades de mejora, ha hecho su reflexión al respecto, ¿no?, sobre su práctica pedagógica. Y aquí, ¿qué es lo que hace con esa información, ¿no? Si busca justamente o está dispuesto, ¿no?, a mejorar, ¿no?, a mejorar continuamente su práctica, ¿no? ¿Y qué hace al respecto, no? Si realiza alguna acción, ¿no?, participa de alguna actividad formativa, algún curso, ¿no?, de preparación, ¿no?, de especialización, etcétera, etcétera, que le permitan atender sus necesidades de aprendizaje profesional. Veamos algunas preguntas, ¿no?, que están sugeridas en la guía de entrevista. Sabemos que esta guía, ¿no?, está en el anexo 4 del instructivo para el comité de evaluación, ¿no?, y que son preguntas sugeridas, ¿no? Ustedes pueden reformular, ¿no?, otras preguntas si lo crean necesario, pueden adaptarlas, adecuarlas, ¿no? Pueden cambiarlas totalmente, ¿no?, y decir, bueno, esta pregunta no, creo que mejor esta pregunta aplico, ¿no? Pero ustedes lo definen previamente, ¿no?, esto. Muy bien. Vamos a ver las preguntas tipo, ¿no? Describa una necesidad de aprendizaje profesional que ha identificado en relación con su práctica pedagógica. ¿Esta necesidad lo llevó a realizar algún taller o curso de capacitación o especialización?
¿Cuál? ¿No? Puede describir lo abordado en el taller o curso, puede describir cómo le ayudó lo aprendido en este taller o curso en su desarrollo profesional. Otra pregunta, ¿no? Si no ha tenido la oportunidad de realizar algún taller o curso de capacitación, especialización, ¿qué viene haciendo para atender esta necesidad de aprendizaje profesional identificada? ¿Qué resultados ha obtenido? Entonces, como ven, estas preguntas son pertinentes para recoger información correspondiente a este segundo criterio, ya que están referidas a lo descrito para su valoración. Es decir, a que el postulante va a poder brindar información acerca de la disposición que podría mostrar, ¿no? Acerca de la mejora continua de su práctica pedagógica, ¿no? Orientada, ¿no? A participar siempre pues en actividades, ¿no? En cursos de especialización, en cursos de capacitación, ¿no? En acciones formativas, ¿no? Siempre buscando mejoras en su desempeño profesional, ¿ya? Entonces el comité va a tener, ¿no? Planteando estas preguntas, ¿no? Va a poder recoger información al respecto, ¿sí? Están entonces dirigidas, ¿no? Están formuladas, ¿no? Para buscar justamente recoger información sobre este criterio, ¿ya? Bien, entonces ya saben ustedes, ¿no? Si me preguntan, ¿no? Rocío, ¿puedo yo emplear otras preguntas, ¿no? En la entrevista, ¿no? Que no estén en la guía, o otras, o adaptarlas o cambiarlas, ¿no? Sí, ¿no es cierto? Ustedes, esta guía son preguntas referenciales, ¿no es cierto? Por eso dice guía, ¿no? Es su nombre, ¿no? Ustedes se van a guiar para poder ver cómo se están estas preguntas, ¿no? Para que ustedes la puedan formular o ver nuevas preguntas, ¿no? Siempre que estén o que busquen, ¿no? Recoger información del criterio, ¿ya? Del criterio que se valora. Entonces, por eso es muy importante que ustedes estén familiarizados con lo que se valora, ¿no? En cada uno de los criterios, ¿no? Entonces, para eso ustedes también cuentan con la descripción de lo valorado, ¿no? Que ya lo hemos mencionado, ¿no? Que lo estamos presentando. Y es bueno que ustedes revisen también toda la información contenida. Recuerden que todo esto que se está brindando, toda esta información que se está brindando en esta videoconferencia y también en las anteriores y en las próximas que vienen, ¿no? ¿De dónde proviene? Es información tanto que ustedes lo pueden encontrar tanto en el instructivo para el comité de evaluación y también se basa en el documento normativo del concurso. ¿Sí? Bien, entonces, lo que viene a continuación, ¿no? Vamos a hacer a ver, a manera de una práctica. Vamos a ver, Eric, doy pase a Eric para que él continúe con lo siguiente. Gracias. Bien, para esta parte vamos a hacer una simulación de segmentos, partes de una entrevista, ¿no? En la cual vamos a plantear algunas preguntas, ¿no? Que se puedan dar, digamos que es a partir de una guía, ¿no? Una guía de entrevista, ¿no? Nosotros los facilitadores vamos a asumir tanto el rol de integrante del comité de evaluación como el del postulante. Ustedes presten atención a la conducción de esta entrevista, identifiquen aquello que no se ajuste, ¿no? De acuerdo a las orientaciones brindadas el día de hoy, ¿no? Pues luego analizaremos la simulación realizada y ustedes podrán comparar sus impresiones con nuestros comentarios. Bien, vamos a empezar entonces con la primera simulación. ¿Lista, Rocío? Sí, lista, Eric. Ya, entonces en esta ocasión vamos con el primer fragmento, un fragmento de la entrevista. Yo voy a hacer el rol de entrevistador, soy integrante del comité, estoy a cargo de la entrevista en esta ocasión y voy a entrevistar al postulante Eric. ¿Ya? A ver, entonces, empecemos. Estimado postulante, para usted, ¿tiene valor trabajar de manera colaborativa con los integrantes de la comunidad educativa? Sí, es muy importante el trabajo colaborativo. He tenido experiencias que me han ayudado a valorar el trabajo colegiado, ¿no? A trabajar en equipo, a formar parte de un grupo, digamos que eso me ha permitido también a poder interactuar con los demás integrantes, a poder establecer diálogos, comentar adecuadamente, el respeto mutuo que debe existir en todas las personas.
El respeto es fundamental en nuestra sociedad, porque sin respeto, ¿qué seríamos? Seríamos una sociedad en la que cada uno diría lo que piensa, sin respetar a los demás, en que pueden comentar cosas que hieran a las personas. Yo considero que el respeto debe estar siempre presente. Es parte de la consideración a la perspectiva, que es también valorada en una de las rúbricas de observación, y todos los docentes debemos estar preparados para asumir ese reto y mantener el respeto con los estudiantes. Usted mencionó que los docentes deben estar preparados para asumir el reto de mantener el respeto. ¿Usted lo hace? ¿Cómo? Bien, hasta aquí vamos a interrumpir el diálogo. Ya hemos visto que se plantea una pregunta, ¿no? Vamos a analizar esta sección, ¿no? En este primer fragmento de esta simulación de entrevista, el comité planteó una de las preguntas sugeridas en la guía de entrevista del anexo 4 para recoger información sobre el criterio trabajo colaborativo con los integrantes de la comunidad educativa, ¿no? Que corresponde al primer aspecto. Ante esta pregunta, el postulante brinda ideas dispersas, ¿no? Hemos visto, ¿no? Brinda ideas dispersas. Empieza indicando que el trabajo colaborativo es muy importante, pues ha tenido experiencias que le han llevado a valorarlo y empieza a describir algunas conductas que podrían estar relacionadas con este tipo de trabajo. Luego, ¿no? Se centra en el respeto y por qué él que lo considera importante para la sociedad. Ahí desarrolla un poco. Finaliza su comentario hablando de la consideración a la perspectiva y que todos los docentes deben estar preparados para asumir un reto, aunque no es muy claro a lo que se refiere. ¿Qué es lo que debe, no? En este caso, qué es lo que hace el entrevistador ante eso? Repregunta, ¿no? Repreguntó. Pero si bien en su repregunta parte de algo mencionado por el postulante, que es algo positivo porque estaba atento a la respuesta del postulante, esta no está orientada a recoger información sobre lo que se valora en este criterio, ¿no? ¿Qué pasará? Es muy probable que el postulante le brinde más información sobre aquello que ha consultado, pero que esta información no le sirva al momento de calificar. Recordemos que este criterio valora si el postulante reconoce el valor de trabajar de manera colaborativa con los integrantes de la comunidad educativa para el logro de metas comunes, como cuáles, como los aprendizajes de los estudiantes. Entonces, al preguntar y repreguntar, el comité de evaluación debería tenerlo esto presente. La pregunta, ¿qué pudo haber repreguntado el entrevistado? Por ejemplo, ¿no? Usted mencionó que es muy importante el trabajo colaborativo y que ha tenido experiencias que lo han llevado a valorarlo. Díganos, ¿por qué considera importante el trabajo colaborativo? Otra pregunta que puede hacer el entrevistador sería, denos un ejemplo de una de las experiencias que lo ha llevado a valorar el trabajo colaborativo y qué aprendió de esta con respecto al trabajo colaborativo. Como vemos, hay dos preguntas que apuntan a lo mismo. Ustedes como comité, como entrevistadores, siempre tengan en cuenta que todas las preguntas que realicen, que hagamos, deben permitirnos recoger información sobre lo que evaluamos. Y eso implica estar atentos a la respuesta de los postulantes y también ser conscientes de cuando es necesario repreguntar, reformular la pregunta, explicarnos, pedir solicitarnos un poco más o explicarnos al material de preguntas, entre otras consideraciones. Bien, luego de esta primera simulación, vamos a pasar a una segunda simulación. En este caso, cambiamos de rol. ¿Ya? Seré yo quien sea el integrante del comité de evaluación y Rocío va a ser quien sea la postulante. ¿Bien? Continuamos con la entrevista. ¿Encuentra ventajas en realizar actividades pedagógicas de manera colaborativa con sus colegas frente a hacerlo solo? Sí, hay muchas ventajas. Por ejemplo, cuando tenemos que realizar el agasajo por el Día de la Madre, ¿no? Necesitamos el apoyo y colaboración de todos los colegas para poder cumplir con lo acordado colegiadamente, ¿no? Y esto a nivel de institución. Solo trabajando juntos es que podemos hacer que la actividad salga bien. Continuemos. ¿Piensa que trabajar de manera colaborativa con los padres de familia aporta a la mejora de los aprendizajes de los estudiantes?
Bien, paramos entonces aquí, hacemos un alto a la entrevista para poder comentar, ¿no? ¿Qué es lo que hemos observado, ¿no? En este fragmento, ¿no? Bien, aquí pues el comité plantea una pregunta, ¿no?, de la guía de entrevista sobre si el docente trabaja de manera colaborativa con otros integrantes de la comunidad educativa, ¿no? En este caso, sus pares, ¿no? Al respecto, el postulante, en este caso, refiere que realiza un trabajo en equipo, ¿no? Pero esto está relacionado a actividades no pedagógicas. Ahora, a partir de la respuesta del postulante, ¿qué hace el comité? Como ustedes pudieron apreciar, el comité de evaluación continuó planteando la siguiente pregunta de la guía de entrevista, ¿no? Preguntó, ¿piensa que trabajar de manera colaborativa con los padres de familia aporta a la mejora de los aprendizajes de los estudiantes? Es decir, pasó a otro tema, ¿no? Al respecto, pregunto yo, ¿consideran que la respuesta brindada por el postulante permite valorar el criterio? Nos respondemos, no, ¿cierto? No permite, ¿no? Si bien el postulante hace referencia a una actividad que se da en la institución educativa y en equipo entre docentes, esta no responde a lo evaluado. En ese sentido, es importante que el comité conozca que el trabajo colaborativo realizado con otros miembros de la comunidad en la institución educativa debe responder a actividades pedagógicas, es decir, relacionadas con los aprendizajes de los estudiantes. Entonces, ¿qué pudo haber repreguntado el comité? Para este caso, se sugiere que el comité hice una pregunta en la que precise al postulante que lo que se busca conocer es cuáles son las ventajas en realizar actividades pedagógicas de manera colaborativa con sus compañeros, ¿no? Con sus colegas, ¿no? Con sus pares, ¿no? A actividades pedagógicas nos referimos, pues, por ejemplo, a actividades relacionadas a analizar las dificultades que presentan los estudiantes en una determinada competencia, ¿no? De ser necesario, soliciten que el docente relate una breve experiencia en la que pueda expresar si trabajar de manera colaborativa para temas pedagógicos tiene ventajas, ¿no? Y cuáles son estas ventajas, ¿no?, que tiene trabajar en forma colaborativa con sus colegas, ¿no? Para una actividad pedagógica, ¿no? Con un fin pedagógico. Recuerden que el conocer lo que se valora en cada criterio les va a permitir realizar repreguntas, ¿no? Si yo no conozco, ¿no?, qué estoy valorando o qué información quiero recoger, ¿no?, entonces no me va a permitir, no va a ser un límite para mí para poder repreguntar, ¿no? Y porque ante la respuesta yo, conociendo qué es lo qué información voy a recoger, ¿no?, entonces podría yo ahí plantear una repregunta, ¿no es cierto?, que permita precisar aquello sobre lo que se pretende, ¿no?, recoger, ¿no?, la información que se busca. Además, precisar mejor la pregunta también, ¿no? Le brinda al postulante la oportunidad de una mejor comprensión sobre lo consultado, ¿no?, y por ende, una mejor elaboración de sus respuestas, teniendo como base sus experiencias, ¿no?, de tenerlas, ¿no?, en el caso las tenga. Bien, entonces vamos a continuar con otro fragmento, ¿no? Otro fragmento de una entrevista. Sí, vamos a intercambiar roles ahora. Bien, entonces yo voy en este caso voy a preguntar, ¿ya? Yo soy la entrevistadora y Eric el postulante. Bien, voy a hacer la pregunta. ¿Sí? ¿Listo, Eric? Listo. Ok. Estimado postulante, describa una necesidad de aprendizaje profesional que ha identificado en relación con su práctica pedagógica. Sí, creo que necesito aprender más sobre evaluación formativa. ¿Y ha llevado algún curso, taller o capacitación sobre eso? Sí, claro, justo he llevado un curso en planificación por competencias y ahí han profundizado mucho más sobre lo que es la evaluación.
Ah, planificación por competencias. Claro, esto es un curso, ¿no? Claro, un curso de ese tipo pues le brinda el aprendizaje necesario para que usted conozca más sobre el diseño de sus planificaciones, ¿no? Y sobre cómo evaluar las competencias según el currículo. Ahora, eso es muy importante en todo profesor, ¿no? Porque tienen que saber cómo les va a sus estudiantes, ¿no? ¿Qué opina de ello? ¿Cree que haber seguido este curso le ayuda? Bien, hacemos ya el corte en esta simulación, ¿sí? Vamos, como hemos podido apreciar en este fragmento de entrevista, el comité ha planteado una pregunta propuesta para el criterio interés por participar en acciones de desarrollo profesional. Sin embargo, en la interacción, en el primer lugar, ¿sí? Observamos que el postulante responde directamente a la pregunta realizada por el entrevistador, ¿no? Y el entrevistador hace una repregunta. Ante esto, el postulante vuelve a responder, ¿no? Cuando le dice, describe una necesidad de aprendizaje profesional que haya identificado en relación con su parte pedagógica, el postulante dice, sí, creo que necesito aprender más sobre la evaluación formativa. Entonces, el comité, en este caso, está obteniendo información sobre lo valorado, ¿no? En el criterio, sí, pero de manera sucinta, pequeña, ¿no? Porque responde directamente a la pregunta realizada al entrevistador, ¿no? Y hace, en este caso, la respuesta bien pequeña, ¿no? Ahora, hasta ahí, todo bien. Ahora, luego, el entrevistador realiza un extenso comentario sobre el curso que ha llevado el postulante. Ahí hemos observado que le señala cuáles son las ventajas para la práctica docente, para finalmente pedirle su opinión sobre lo recomendado. Le está diciendo por qué es importante, le está diciendo en qué consistió y qué impacto va a tener, ¿no? en el diseño de sus planificaciones, ¿no? Porque está viendo de que es importante el valorar, el tener en cuenta lo que es evaluar las competencias, ¿no? Según el currículo. Es más, inclusive, después de haberle dicho, le dice, ¿y qué opina de ello? ¿No? ¿Qué cree haber seguido de este curso le ayudará? Entonces, este es un error que comete el entrevistador, ¿no? Como entrevistados hay que cuidar bastante de las preguntas que se vayan a plantear, ¿no? Con ese afán de buscar mayor, digamos, de indagar, pero en este caso lo que estamos viendo es que está señalando, ¿no? El que a partir de lo que ha presentado como ventajas para la práctica docente, ¿no? Le está pidiendo su opinión sobre lo que he comentado. O sea, eso quiere decir que está orientando, ¿no? Orientando o direccionando la respuesta de los postulantes. Esto de aquí es un error, ¿no? Ahora, como entrevistadores hay que cuidar de ello, ¿no? Entonces, ¿cómo se hace, no? Hay que cuidar de nuestras preguntas. No brindemos pistas, no brindemos pautas, no brindemos ideas, ¿no? O respuestas parciales o tal vez completas que los postulantes puedan emplear para respondernos o que le hagan creer que hay una única respuesta que se espera de él o de ella, ¿no? ¿Qué le parece de esto? Le está pidiendo la opinión directa, ¿no? Ahora, ¿qué pudo haber hecho el comité al momento de plantear la pregunta? Primero, mantener las preguntas los más neutrales posibles, ¿no? No incluirle información que pueda, digamos, ser valorada por el postulante para responder utilizándolas por ella, ¿no? Sino que estén orientadas únicamente a recoger lo que el postulante puede decir con relación a lo valorado en el criterio. En este criterio que es interés por participar en acciones de desarrollo profesional, ¿no? Entonces, hay que tener mucho cuidado en lo que se va a buscar como respuesta, ¿ya? Estas preguntas deben estar orientadas a poder recoger esta información, ¿ya? Si el postulante muestra esta disposición a la mejora continua de su práctica pedagógica mediante la participación en actividades formativas, ¿no? Que están orientadas a atender sus necesidades de aprendizaje profesional, ahí es donde nosotros tenemos que fijar. Entonces, para esto el comité pudo preguntar sobre los temas trabajados en el curso, porque de qué manera estos le ayudaron a mejorar su práctica docente, cómo es que pudo aprovechar lo que llevó en lo que él había presentado como una
necesidad de aprendizaje, que lo manifestó en la primera pregunta, ¿no? En la primera pregunta como respuesta dijo que necesitaba aprender sobre evaluación formativa. De preguntarle específicamente qué es lo que ayudó, ¿no? En este caso, ese curso que llevó, ¿no? Para su mejora continua. Bien, Rocío, hemos tenido 3 simulaciones en las cuales hemos podido comentar sobre algunas de las situaciones que podrían plantearse en la entrevista. Vamos ahora al bloque de preguntas. Sí, sí, claro, ahí vamos a ver ahora Vamos a proyectar, sí. A ver. Sí, tenemos una pregunta de Juana Claudia Canales Zabaleta, de la UGEL 03. ¿Qué nos dice Juana? Nos pregunta, dice, ¿los 3 miembros del comité deben realizar la entrevista? Buena pregunta, ¿no? Buena pregunta. Acá vamos a dar respuesta, ¿no? A ver. Sabemos que el comité, ¿no? Previamente, ¿no? Y esto sí es importante que lo tengan en cuenta, previamente se organiza, ¿no? Planifica, ¿no? Las actividades que va a realizar, ¿no es cierto? Entonces, ellos van a incluso determinar su plan de acción, en donde ven, pues, citas, horarios, ¿no? Y también hemos dicho que ahí ellos determinan funciones, ¿no? Para ver quién se encarga, ¿no? De aplicar este instrumento, ¿no? Este otro instrumento. Entonces, en el instructivo del comité de evaluación se señala que los 3 integrantes deben acordar quiénes aplicarán los instrumentos, ¿no? Entonces, acuerdan, ¿no? Para ellos tienen que ver, pues, según sus actividades, ¿no? Y se recomienda que en la aplicación del instrumento entrevista participen, ¿no? Los 3 integrantes. Sin embargo, si el número de postulantes impide que los 3 integrantes del comité apliquen este instrumento, el comité determina quién o quiénes aplicarán este instrumento. ¿Sí? Entonces ustedes van a determinar quién o quiénes aplicarán este instrumento, ¿sí? Dependiendo, ¿no? La situación en la que se encuentran, ¿no? A ver, voy por la segunda pregunta. En este caso nos escribe, plantea la pregunta Juana Claudia Canales, también Zabaleta, del OGEL 03, ella es docente, y nos dice, ¿no? Dice, ¿se puede aplicar la entrevista el mismo día de la sesión de clase? Bueno, entendiendo la sesión de clase como el día en que se va a aplicar el instrumento rúbricas de observación de la facilitación de actividad de aprendizaje. Bueno, en este caso, como es el comité, ¿no? Como ya mencionaba Rocío, quien va a organizar sus actividades, ¿no? Bueno, recuerden que va a programar la fecha de aplicación de los instrumentos. En ese sentido, es posible que se aplique la entrevista el mismo día de la aplicación de la rúbrica de observación, ¿no? En este caso, ¿no? Al respecto, es importante que en la convocatoria, recuerden que en la convocatoria se le debe indicar al postulante la fecha, la hora y el lugar de la aplicación de los instrumentos. En el anexo 1 que ustedes tienen disponible en el instructivo para el comité de evaluación, ahí se presenta un formato, ¿no? Un formato donde no solamente está, digamos, dirigido para un solo instrumento, sino para los instrumentos de rúbrica, para el instrumento de entrevista, ¿no? Ahí lean ustedes en el anexo 1 del instructivo, donde van a indicar el lugar, la fecha y la hora de la realización de la entrevista, ¿no? Entonces ahí ustedes pueden coincidir, inclusive la aplicación del instrumento. Ya organicen ustedes el momento más conveniente para realizarlo, si es antes o después de la observación de la facilitación. Es una consideración que ustedes tendrían que tenerlo en cuenta, ¿no? Tenerlo en cuenta y estimar cuál sería el momento más digamos, pertinente. ¿Tenemos otra pregunta? Sí, hay otra pregunta. Esta viene de Juana Claudia Canales, de la UGEL 03 también. A ver, veamos la pregunta.
Si el postulante no asiste el día de su entrevista, ¿se reprograma otro día? A ver, veamos. No se ha previsto dentro de los procedimientos de aplicación la reprogramación de la fecha de aplicación de ese instrumento de evaluación. Además, deben tener en cuenta que si el postulante no se presenta, ¿no?, el día de su aplicación, esto no constituiría una causal de retiro del concurso. Ok, continuamos entonces, Eric. ¿Hay otra pregunta? Sí, esta pregunta viene ahora de Chiclayo, ¿no? Es Mónica Elena Muñoz Taglioli. Nos escribe Chiclayo, ella es directora, ¿no? Y nos formula la siguiente pregunta. Nos dice, ¿se le puede formular una sola pregunta por aspecto? Sorteando o que se seleccione una pregunta previamente seleccionada dentro de un sobre por aspecto. Ya, algo así como un balotario, ¿no? Me entendía, ¿no? Que se ponen las preguntas y se sortea. Bien, en este caso, recordemos que la entrevista es un instrumento, la entrevista es semiestructurada, ¿no? En la que se le sugiere al comité, a los integrantes, que apliquen las preguntas que se encuentran en el anexo, en este caso en el anexo 4, ¿no? Las preguntas de la guía de entrevista, ¿no?, que será brindado. Ahí están de manera ordenada, por aspecto y por criterio, las preguntas que, digamos, ustedes pueden utilizar, ¿no? Ustedes pueden plantear nuevas preguntas también a partir de ellas, ¿no? U otras que estén en función de lo que se dé en la conversación. A veces las repreguntas surgen a partir de esa intención del entrevistador de poder recoger mayor información que sea suficiente para poder valorar, ¿no?, los criterios que para cada uno de los aspectos. Entonces, no nos quedemos, digamos, con esa intención. Me dijo una respuesta corta, ya está, no. Indaguemos un poco más, ¿no? Indaguemos un poco más para que el postulante pueda brindarnos mayor información, ¿ya? Bueno, al respecto también, la selección de las preguntas es un acto consciente, ya establecido, ¿no?, que parte de un análisis de ustedes mismos como comité, ¿no? Entonces, ante la guía de entrevista propuesta, ustedes van a ver cuáles serían las más pertinentes, plantearlas, ya las tienen formuladas, y son aquellas que es las que van a aplicar a los postulantes, ¿no?, a los postulantes. No es suficiente un sorteo, lo que sí es muy importante es que las preguntas que se planteen deben permitir recoger información suficiente para valorar cada criterio y aspecto según corresponda. Asegurémonos de contar con la suficiente información para valorar cada criterio y aspecto, ¿no? Eso es bastante importante. Recuerden que cuando tengamos el espacio de la entrevista, que va a ser el único momento para poder recabar información. Se cierra la entrevista, ya no vamos a tener oportunidad de recoger información para valorar. Tengan en cuenta ello. Entonces, por eso que las preguntas que se les han sugerido son, digamos, las que se podrían plantear para valorar cada criterio y cada aspecto. En eso no digamos, no es que la suerte ya te plantee una pregunta a ti, otra pregunta no, sino ustedes definen. Por eso hay una etapa de antes, en la parte de la planificación, donde ustedes van a reunirse y van a decir, estas son las preguntas que tenemos que aplicar para realizar la entrevista, ¿no? La entrevista. Ya las tienen definidas y conforme ustedes se hayan distribuido, porque como hemos visto, dependiendo de la cantidad de postulantes que tengan como comité, se van a distribuir. Eso depende de la organización que ustedes realicen. Entonces, puede ser que en una participen los 3, en otras 2, en otra uno solo, pero van a aplicar aquellas preguntas que ya han sido, digamos, se les sugiere que ya han sido ustedes acordadas como comité plantear las preguntas a los postulantes, ¿no? Y a partir de ello se formularían las preguntas de acuerdo a cómo quieran profundizar en la respuesta, porque también vamos a encontrar personas que, digamos, a la primera respuesta sea bastante limitada, sea bastante, digamos, corta, pero no nos brinda información suficiente. Entonces, como comité, tengamos en cuenta de seguir replanteando preguntas, claro está, de acuerdo a lo que está valorando, ¿no?, en ese criterio.
preguntas y seguir profundizando un poco más, indagando un poco más, obteniendo información suficiente, recuerden, suficiente para poder valorar el criterio. ¿Qué más tenemos? Sí, tenemos otra pregunta de Willy Arturo Vargas, de la UGEL Tacna, especialista. A ver, la pregunta dice así, ¿se puede grabar la entrevista? Pregunta Willy. A ver, Willy, no se ha previsto dentro de los procedimientos de aplicación de este instrumento, ¿no?, que la entrevista sea grabada. ¿Ok? Eso con respecto a esa pregunta. Veamos si hay otras preguntas. Me parece haber visto una pregunta, pero es de otro tema. Sin embargo, a ver, vamos a compartirla. A ver, tenemos Walter Moisés de la UGEL Fajardo. Nos pregunta si mi consulta es para comunicar al postulante de dónde saco su correo o número telefónico, pregunta, ¿no? Walter. A ver, claro, o sea, se refiere seguro para poder convocarlo, ¿no? Iniciar su convocatoria. A ver, al respecto, para una mejor orientación, ¿no?, dado que es una pregunta de otro tema, ¿no?, hagan la consulta a través de la línea de atención de consultas, ¿no? ¿Cuál es la línea de atención a consultas? 01 61 55 887. Ahí se podrán atender cualquier consulta ya específica sobre una situación específica que ustedes tengan, ¿no?, muy particular, ¿no? Ahí pueden ustedes realizar sus consultas, ¿sí?, a ese número. Muchas gracias. Sí, quisiera aprovechar también este espacio a partir de las preguntas que nos han planteado, el poder, enfatizar la importancia del planteamiento de la pregunta, ¿no? El tener bien claro cuáles son los criterios que son valorados, tener bien claro cuáles vienen a ser los aspectos que son valorados, ¿no? Ya Rocío nos mencionó los aspectos, nos mencionó los criterios, incluso nos mostró las preguntas que están sugeridas en la guía de entrevista. Esta guía de entrevista como una herramienta que se utiliza para poder planificar, para poder seleccionar las preguntas, las preguntas por parte de ustedes ya deben estar intencionadas para poder recoger información que permita valorar los criterios. Vuelvo a insistir, es importante que ustedes se aseguren con recabar suficiente información. Cuando hayan planteado la pregunta, ¿no?, ustedes puedan seguir ahondando un poco más para conocer un poco más y tener lo suficientes, información y tengan la posibilidad de poder sustentar la calificación que le vayan a asignar a cada uno de los criterios. Son 4 los criterios que son valorados, son 2 los aspectos, ¿no? Entonces, cuidemos bastante de que esas preguntas estén directamente relacionadas con el criterio. Lo que no podemos hacer es suponer que mediante la respuesta ya me está respondiendo otras preguntas. A la pregunta que ustedes le han planteado, ustedes anotan la respuesta. Tengan cuidado en esa parte, ¿no? De poder, hacer una interpretación de todo y que me respondió con una pregunta de estas, del otro. Tienen que tener la evidencia de haber anotado lo que corresponde a cada pregunta. Recordar lo que valora cada criterio y al momento de establecer la calificación, que es de manera consensuada, ustedes van a valorar criterio por criterio, van a leer lo que han anotado en cada uno de estos criterios a partir de información y van a establecer su calificación, ¿ya? Pero es a partir de lo que han anotado en la entrevista. Esas anotaciones que ustedes van a colocar en el formato de la aplicación son aquellas que van a sustentar esa calificación, ¿ya? Se tenga en cuenta que el sustento, si ustedes le ponen al criterio que tiene como puntaje máximo 3, si le ponen 1, la información que coloquen ahí debe justificar que tengan el valor 1. Si le ponen el valor 2, el valor 3, debe sustentar que tengan ese valor. Cuiden bastante de ellos. Por eso deben tomar lo más preciso posible las respuestas que brinde el postulante, ¿no? Y vuelvo a insistir, indagar un poco más, profundizar en las respuestas, hacer las repreguntas que ayuden a recoger información. No planteemos preguntas que nos dispersen o nos den información que no sea conveniente registrarlas porque no van a valorar lo que estamos,
planteando. Es por eso que se planifiquen la guía de entrevista para no improvisar al momento de entrar a la entrevista. Por eso que antes de la entrevista, ustedes ya deben tener, ¿no?, sus preguntas, a la guía de entrevista, sus preguntas establecidas para cada criterio. Para cada criterio ya deben estar consensuadas, discutidas por ustedes, establecidas, y al momento de aplicarlas, ¿no?, ya se plantean las preguntas, y las repreguntas que sucedan no solamente se plantean, sino también las anotan. Es importante anotar las preguntas. Recuerden, en el formato se registran las preguntas planteadas y también las repreguntas, así como las respuestas que están brindando los postulantes. ¿Algún comentario más, Rocío? Sí, como no, Eric, sí, es importante también resaltar, muy importante lo que estás indicando. Es muy importante también recordarles, ya se ha visto en la simulación, por ejemplo, hay que evitar direccionar, ¿no?, las preguntas, ¿no? Hay que evitar ello. También otra cosa importante es que evitemos también con gestos, ¿no?, a dar aprobación al postulante, ¿no? Recuerden que ellos están en un proceso de evaluación, entonces hay que tener cuidado con nuestros gestos, ¿no? Durante la entrevista, estamos entrevistando, escuchamos, ¿no? Es importante escuchar, ¿no?, dirigir la mirada hacia el postulante cuando él está respondiendo, ¿no? Obviamente estamos también tomando nota de sus respuestas, y evitemos pues hacer con estas facciones gestos de aprobación, ¿no? De repente, a ver, ¿no? Así, ¿no? De repente asentar mucho con la cabeza, ¿no? Así. Entonces, más bien sí es necesario pues ver cómo pueden repreguntar, ¿no? Es necesario hacer una repregunta, ¿no?, para profundizar en las respuestas, para recoger la información necesaria, ¿no?, que me permita valorar el criterio, ¿no? Otra cosa que hay que resaltar, otra información, es que ustedes van a contar con los formatos para aplicar el instrumento en versión digital, ¿no? Esto es muy importante. Entonces, van a poder tenerlo en esa versión digital, ¿no?, para que ustedes lo puedan descargar y puedan ustedes llenar la información, ¿no? Ya se ha explicado cuál es la información que ustedes tienen que registrar, ¿no? En este caso de la entrevista, recuerden que hay un apartado para que ustedes escriban la pregunta, ¿no?, registren la pregunta y también las respuestas del postulante, ¿no? Entonces ustedes van a poder escribir y van a contar con el formato digital para que lo hagan descargándolo, ¿no?, de la página de evaluación docente, y van a poder tener acceso a este formato para que lo completen, ¿sí? Bien, sería bueno también acerca de las consideraciones generales, ¿no?, recordarles que es muy importante que ustedes convoquen al postulante con antelación, ¿no? Y recuerden siempre hacerlo de manera formal, a través de un correo, a través de una resolución, a través de un documento que le permita a ustedes, ¿no?, cualquier medio escrito, ¿no?, que le permita a ustedes contar, ¿no?, con la evidencia de haber realizado esta convocatoria, ¿no? Además también de tener la devolución, es decir, la conformidad de recepción, ¿no es cierto?, por parte del postulante. Eso también ustedes deben contar con ello, ¿ya? Eso es muy importante que lo tengan en cuenta. Ok, Eric, entonces, ¿qué sigue? Bueno, hemos estado insistiendo también en lo que corresponde a la calificación, ¿no?, a la calificación que se hace, ¿no?, posteriormente. Recuerden que una vez que hayan culminado con la entrevista, se les recomienda que consensúen de inmediato, ¿no?, establezcan las anotaciones, lo que va a ir en el formato, y puedan ustedes asignar una calificación a cada uno de los criterios, a cada uno de los criterios. Bien, entonces, Rocío, creo que ya no hay más preguntas. A ver, revisemos.
Sí, no hay preguntas, Eric. Más bien, pasemos a la siguiente pantalla para Claro. poder indicar la línea de atención. Ahí está en la línea de atención a consultas, el 01615-5887. El horario de atención es de lunes a viernes de 8:30 a 5 de la tarde. Bueno, les agradecemos a todos los que han participado el día de hoy en esta videoconferencia sobre el instrumento de entrevista.